Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ese es el pequeño video resumen de la sesión número 2, en la cual, pues, como recordarán, comenzamos a trabajar con los indicadores financieros de liquidez. Cuando hablábamos de la liquidez, pues hablábamos de capacidad de pago en el corto plazo. Si contaban las empresas con capacidad para poder cumplir todas las obligaciones que deben de ser canceladas en un plazo no mayor de 12 meses. Entonces teníamos tres empresas, las cuales estábamos estudiando: Diana, Constancia y Vijosa. Teníamos tres comportamientos diferentes. Había una empresa que se encontraba muy cercana a los parámetros óptimos, que era entre 1.5 y 2. Tener una razón circulante de 1.5 y 2 quiere decir de que usted tiene recursos suficientes para pagar, sin embargo no son recursos excesivos, porque el tema de los excesos en liquidez también puede generar una pérdida de rentabilidad. Entonces Diana para el año más reciente se encontraba cerca con un indicador de 1.29, o sea, tenía 1.29 de recursos para pagar cada dólar de deuda. En caso contrario, teníamos a Constancia, en la cual Constancia, si bien es cierto, tenía capacidad de pago, pero estaba un poco más justa, porque la Constancia tenía únicamente 1.15 dólares de recursos para pagar cada dólar de deuda. Y para el caso de la Constancia platicábamos de los puntos que posiblemente le estaban afectando y encontrábamos en su balance que teníamos fuertes deudas en los pasivos corrientes, particularmente en la parte de proveedores, particularmente en la parte de gastos acumulados por pagar, impuestos al Ministerio de Hacienda, y también pues había una línea ahí de cuentas por pagar relacionadas. Entonces, dentro de las alternativas que nosotros conversábamos que podíamos implementar en el caso de la Constancia para mejorar un poco su nivel de liquidez, era tratar de renegociar esa deuda de corto plazo y tratar de ver si es posible de financiar parte de esa deuda con deuda de largo plazo. Un ejemplo podría ser el tema de los proveedores. Nosotros podríamos, tal vez, en lugar de estar trabajando con proveedores, buscar algún financiamiento con algún banco, algún financiamiento de capital de trabajo, pagadero a 2, 3, 5 años plazo, que nos permita, en lugar de estar trabajando con crédito de proveedores, trabajar con bancos a una tasa de interés relativamente manejable. Podría ser 14, 15, 18% un crédito de capital de trabajo, y con esto pues ganaríamos un poco en el tema de la liquidez, porque no estaríamos obligados a pagar de forma inmediata, sino que podríamos diluir en el tiempo esa deuda para compra de insumos, ¿verdad? Y compra de productos para ser vendidos en el corto plazo. También hablábamos que con la parte de los impuestos pues no se puede trasladar a largo plazo. Lo único que podemos intentar hacer son buscar cuotas escalonadas. En el caso de la declaración de renta en El Salvador, podemos tramitar el pago de una prima del 10% y 6 cuotas a plazo. Y también hacíamos el ejemplo de que por hoy en día, con año 2020, con el tema del COVID, el Ministerio de Hacienda autorizó el pago de prima de 10% y 8 meses a plazo para el pago de la renta sin cobro de intereses. Entonces, lógicamente aquí estamos hablando de años 2018 y 2017 de estas empresas, pero siempre son alternativas que podemos buscar para tratar de mejorar nuestra liquidez. En el caso de la Constancia, que tenía una liquidez bastante justa, ¿ok? Otra alternativa podría ser tratar de renegociar las deudas con las empresas hermanas. Si bien es cierto, son compañías que están relacionadas, son compañías que están asociadas, entonces podría ser un poco más accesible renegociar plazos. Por ejemplo, en el caso del año 2018 le debíamos a empresas hermanas 12.3 millones de dólares. Podíamos intentar tal vez dividir esa deuda pagando un 50% este año y el otro 50% el otro año, o dividirlo en 3 cuotas, etcétera, con el objetivo de mejorar un poco nuestra liquidez. Otra de las alternativas que nosotros encontrábamos con una liquidez justa era, lógicamente, hacer un llamamiento de capital a accionistas y que inyectaran más fondos, ¿verdad? Esto entraría como parte del capital social de la empresa y sería un ingreso de capital fresco a nuestro activo corriente, a nuestra cuenta de efectivo y equivalentes. Adicionalmente, pues también podríamos considerar como alternativa evaluar la propia planta de equipo que nosotros tenemos adquirida y evaluar si esa propia planta de equipo se está explotando al 100%, porque en el caso que no se esté explotando al 100%, podríamos buscar tal vez vender algún activo fijo que tengamos, llámese vehículos, algún terreno que no estemos utilizando,
vehículos que no estemos utilizando al 100%, algún edificio que no estemos utilizando al 100%, que podamos vender, y eso pues lógicamente podría generar mayor liquidez. Estas alternativas de venta de activo fijo, es importante hacer la aclaración que únicamente deberán ser consideradas cuando tenemos problemas de liquidez, cuando no tenemos mayor alternativa y nos toca desprendernos de nuestra capacidad instalada, de nuestra inversión a largo plazo. Si nosotros no tuviésemos problemas de liquidez, como el caso de Diana o como el caso de Vijosa, lógicamente no estaríamos considerando la alternativa de poder desprendernos de algún activo de largo plazo, ¿verdad? Sobre todo, y otra cosa importante, vamos a evaluar vender únicamente aquel activo fijo que sea innecesario o aquel activo fijo que no sea indispensable para nuestra operación. Por ponerles un ejemplo, maquinaria especializada, en el caso de Constancia, para fabricar bebidas gaseosas, para fabricar cervezas, etcétera, eso pues no lo estaríamos considerando para la venta porque es el núcleo de nuestro negocio, entonces no lo podríamos considerar, pero sí podrían haber otras partidas u otras líneas de activo fijo que quizás no sean tan indispensables y podríamos considerar venderlas si tuviéramos problemas de liquidez. Entonces ahí planteamos una serie de alternativas. La Constancia tiene capacidad de pago, solo que está un poco justa, y al estar un poco justa nosotros asumimos el riesgo de que si en algún momento algún cliente no nos paga, si en algún momento nuestros productos no los logramos vender en el tiempo que estábamos esperando, pues entonces podríamos tener problemas de liquidez. Entonces podríamos tener problemas para solventar nuestras obligaciones. Y platicábamos también de Vijosa, y en el caso de Vijosa pues platicábamos de que era una industria bien interesante porque se muestran altísimos grados de liquidez. Una razón circulante de 4.32. O sea, tenemos $4 de recursos para pagar cada dólar de deuda. Nos van a sobrar 3 y fracción de dólar al momento de pagar nuestras obligaciones. ¿Por qué se daba esto en Vijosa? Un alto nivel de liquidez también puede ser una señal de una mala administración. Sin embargo, es necesario encontrar las justificaciones. En el caso de Vijosa platicábamos de que es una industria muy particular. El producto que venden, que en este caso pues es medicina, que fabrican y que venden, es un producto más especializado, que toma más tiempo, que tiene un mayor plazo de caducidad, que tiene una rotación más lenta en el mercado, de modo que si la rotación es lenta, la venta es lenta, nuestro inventario es más lento al momento de venderse si lo comparamos por ejemplo con las gaseosas o con las boquitas. Entonces, si la rotación de nuestros productos es lenta, entonces nuestro inventario va a ser alto y nuestros activos corrientes también van a ser altos. Un punto. 2 puntos. Las personas a las cuales dependemos, nuestros clientes en este caso son farmacias, tiendas, supermercados, tiendas de conveniencia, etc. Entonces, si igual la rotación del producto, tanto para nosotros como para ellos, va a ser relativamente lenta, es muy probable que nuestros clientes nos exijan mayores plazos al momento de comprarnos. Entonces, por eso es que tenemos acumulaciones también en las cuentas por cobrar. En el caso de Vijosa, por ejemplo, tenemos $15 millones acumulados en cuentas por cobrar para el año 2018 y $10 millones acumulados en el inventario para el año 2018. Entonces, son fuertes cantidades de inversión que hay en el activo corriente, particularmente por el núcleo de este negocio, por el tipo de operación que tienen. Y como último punto, pues también el tema del efectivo. En el efectivo pues también hay altas inversiones, ¿ok? Y esto es porque para no estar justos o no depender demasiado de un inventario o de una cuenta por cobrar, si alguna cuenta se atrasara o algo, pues tenemos disponibilidad suficiente en la chequera o en las cuentas bancarias para cubrir estas obligaciones. ¿Okay? Entonces la razón circulante nos marcaba eso. Nos marcaba en términos generales cuánto es lo que tenemos de disponibilidad. Posteriormente hacíamos la prueba ácida, y la prueba ácida es una prueba un poco más determinante y lo que busca es, ¿tenemos o no tenemos capacidad de pago? Si por A o B motivo nosotros no pudiésemos hacer uso de nuestro inventario, o sea, no pudiésemos vender nuestro inventario. Y el parámetro óptimo recomendado para esta prueba es un valor cercano a 1. Y observamos que las 3 empresas tienen valores cercanos a 1 o en el caso de Vijosa superiores a 1. ¿Qué quiere decir? Si ninguna de estas empresas por A o B motivo no vendiera sus inventarios en un periodo de tiempo, únicamente con el efectivo y las cuentas por cobrar podrían hacer frente a sus obligaciones. Entonces, las 3 empresas superan o cumplen lo que es la prueba ácida. No dependen al 100% de su inventario. Pueden, en este caso, pagar sus obligaciones, aún en el caso hipotético que no pudiesen vender.
Y hacíamos el ejemplo de que en el pasado, en el 2019, 2018, nosotros nunca nos hubiésemos imaginado un caso en el cual no pudiésemos vender. Pero hoy, 2020, lastimosamente, con ese tema del COVID y las cuarentenas, muchas empresas han pasado 75, 80 días con las operaciones cerradas y no han podido generar venta. Entonces, esta prueba ácida es la que trata de ejemplificar o poner a prueba esa situación. ¿Tenemos o no tenemos capacidad? ¿Tenemos o no tenemos liquidez? ¿Tenemos o no tenemos capacidad de cumplir nuestros pagos? Si en un caso hipotético no pudiésemos ejercer la operación de la venta de inventario. Y nos quedamos platicando con la superácida, y la prueba superácida es un parámetro de referencia para nuestra chequera. En nuestra chequera, en nuestra línea de efectivo y equivalentes, que es la primera línea del activo corriente, se recomienda no tener excesos de capital, porque las cuentas bancarias por lo general no generan interés. Sea una cuenta corriente, genera 0% de interés. Sea una cuenta de ahorro, si bien es cierto, genera interés, pero es poquísimo. Entonces no es recomendable tener altas sumas de dinero en el banco, a excepción que las vayamos a utilizar. Entonces la prueba superácida nos da a nosotros un parámetro y nos dice, miren, intenten tener en sus cuentas bancarias únicamente una proporción de sus deudas de corto plazo. Y en este caso, pues la proporción sugerida es el 30%. Entonces usted podrá preguntarse, miren, ¿pero de qué me sirve tener únicamente el 30% en el banco? Solo voy a poder pagar el 30% de todas mis obligaciones. Habrá un 70% que se va a quedar pendiente de pago. Pero ojo, sí, aparentemente se va a quedar pendiente de pago, pero recordemos que hay cuentas por cobrar que este viernes, que la próxima semana, que dentro de 2 semanas se van a recuperar. Y adicionalmente hay inventario que este viernes, que la próxima semana, que dentro de